Hola, estoy bien. ¿O te lo cuento? Este es un podcast de testimonios reales con Lucía Vargas. Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo de Estoy bien o te lo cuento. Patrocinado por Centro Vitaria Psicología Sexología. Hoy vamos a hablar de un tema que se escucha, se habla, pero sinceramente creo que no somos conscientes de la repercusión que tiene en la persona que lo sufre. Vamos a hablar de las heridas, las marcas que deja el bullying. Y bueno, y también vamos a hablar de lo que cuesta reconstruir todo eso. Para ello vamos a hablar con Gonzalo. ¿Qué tal? Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Bueno, Gonzalo es paciente del centro y bueno, vino hace ya un tiempecito, ¿no? ¿Cuánto hace que? Hace un año que llevamos trabajando y todavía mantenemos, ¿verdad? Y bueno, pues nada, agradecerte que estés aquí, agradecerte que compartas tu historia. Vamos a hablar de eso, un poquito de su historia, de su experiencia, desde cómo lo vivió hasta el hoy. Para empezar, sí que me gustaría, Gonzalo, que nos contaras un poquito, pues bueno, quién eres tú, ¿no? Que nos contextualices un poco. ¿Quién es Gonzalo? Bueno, pues Gonzalo es un chaval de 28 años para 29. Sobre todo me considero una persona extrovertida y demás. Es verdad que bueno, ahora sí lo hablaremos, el tema de cómo el bullying afectó a esa parte de mi vida. Pero sobre todo soy un chaval que se está construyendo ahora a sí mismo y va mejorando poco a poco, ¿no? ¿Qué haces tú más o menos en tu día a día? ¿Qué cosas haces? ¿A qué te dedicas tú? Bueno, yo soy técnico de prevención de riesgos laborales. Trabajo en una empresa eléctrica que trabajamos para Endesa. Y soy músico, de hecho ahora estamos en este periodo en el que los músicos estamos en pleno apogeo. Bueno, ¿Qué y tocas? lo de siempre. Yo la tuba o la trompa. Pero sobre todo la tuba, era en bandas es lo que más se estila. Y bueno, en mi día a día es el trabajo, la casa, entrenar, como cualquier otro chico de tu edad, de mi edad ahora. Y ensayar cuando se puede. Muy bien. Muy bien, bueno, vamos a llegar al momento presente, pero sí me gustaría eso, ¿no? Hacer ese recorrido. Estamos hablando del bullying. El bullying decía que es algo que se habla, se sabe lo que es. Al final es un acoso escolar, ¿no? Que se manifiesta de diferentes maneras. Tú sufriste esto, desafortunadamente, ¿verdad? Yes. ¿Cuándo empezó? Cuéntanos un poquito. Bueno, en el colegio los primeros recuerdos que yo tengo de sentirme excluido, ¿no? Al final en mi caso fue al principio modo exclusión y ya después fue derivando. Pues eso, lo hemos estado hablando en off, el tema de primero de la ESO, 11 años y demás. Y ya en ese centro pues estuve hasta los 16 que salíamos y a lo mejor con los 16 ya había visos de cambio en ese aspecto, pero bueno, sí que es verdad que hasta los 18, hasta los 19 como que lastraba mucho más, aún se sigue manifestando, ¿no? Como hemos visto en terapia, pero hasta los 16, 18, por ahí. O sea, sí que, y luego notaste mucho la repercusión a posteriori, me dices. Sobre todo a posteriori. O sea, durante esa época el sentimiento era un poco de aislamiento, ¿no? Pero ¿qué te pasaba? ¿Qué ocurría? ¿Cómo notabas tú esa...? Al principio, con lo que recuerdo yo al principio con los 11 años y demás, sobre todo era el simple hecho de excluirte, ¿no? Eres una persona a la que con la que nos queremos rodear. Y ya después sí que a lo mejor con el tiempo se fue convirtiendo un poco en insulto o en algo más despreciativo, no solo de una manera pasiva, sino de una manera más activa. O sea, me imagino que, por ejemplo, cumpleaños o a la hora de hacer un equipo o nada de esto. Lo típico de cuando te hacen el equipo, eres el último al que eligen. ¿Ese eras tú? Ese era yo.
Además, llegaba el punto, ¿no? De que tú mismo te echabas para atrás, ¿no? En Claro. ese marabunta de cuando están eligiendo y te echas para atrás porque sabes que Que va a ser eres el el último. último. Entonces, como... ¿Y cómo se siente un niño ahí, ¿no? ¿Cómo lo sientes? ¿Tú qué recuerdas de ese momento? Dios, sobre todo recuerdo el hecho de sentirme solo, en el Solo. sentido de... Yo recuerdo las horas de patio, ¿no? Sobre todo, Claro. que es cuando más se vive. Se ve, ¿no? El hecho de como rondar por el patio, intentar meterme en un grupo o hacerme con un grupo y demás, y sentí como ese rechazo, esa exclusión, el vacío, ¿no? Después ya sí que es verdad que a lo mejor los de mi clase y demás, hasta ahora he estado hablando en general, los de mi clase sí empezaron con el tema de los insultos y demás. Sin un tema concreto, al final no era un gordofobia, ¿Recuerdas eso que homofobia. te decían? ¿Recuerdas algo de lo que te dijeran o no? Pues de lo último sí que me acuerdo y siempre se me queda tal, lo de cerdo. Cerdo. Mm, Eso siempre... Y además recuerdo especial a un chaval que... O sea, tienes perfectamente el recuerdo de ese quién te lo recuerdo lo hacía o te tengo lo súper decía. vivo. Claro. Lo tengo súper vivo. Eh, yo creo que en general no fue un tema de eso, gordofobia, homofobia o lo que fuera, sino el simple hecho de haber cogido ese objetivo. Claro. Eres tú, Gonzalo, el objetivo y ya como lo típico de los malotes, Claro. que te pegan a lo mejor, o te empujan, o te hacen las típicas bromas pesadas. Eh, no te integras, no ves eso lo que estaba diciendo, ¿no? Y pasaba por el patio, intentaba engancharme en Entrar en algún uno o en grupo otro grupo, claro. y yo todo el rato sentía ese mismo exclusión, ¿no? A lo mejor intentaba estar a un lado, cerca de ellos y demás, y, y lo que veía era que pasaban de mí, o sea, Claro. y no podía, era como un muro que yo veía. Claro, casi imposible de superar o de romper. ¿Y cómo recuerdas tú, o sea, tú cómo eras entonces o cómo te afectaba, crees tú, a nivel pues social? Bueno, ya estás diciendo algo, ¿no? Es decir, tú Ya. también te retraías, ¿no? Ya a nivel social o familiar. ¿Cómo te recuerdas tú que te afectaba esto? Lo que recuerdo yo, por ejemplo, pre-bullying, ¿no? Sí que era extrovertido, sí que era un niño cariñoso, sí que era un niño alegre. Ujú. Claro, porque estamos hablando antes de los 11, es decir, que tú Estamos- tienes recuerdos también, Claro, que ya sí te dio lugar de recordar, de de crear. generar recuerdos y demás. Claro. Y sí recuerdo esa parte, ¿no? De hecho, estuvimos hablando una vez ese tema de que yo era extrovertido, yo era alegre, yo era... Y sin embargo, cuando el bullying empezó, lo que cada vez me hacía más pequeño, ¿no? Cada vez, o sea, la alegría saltó por los aires, el Claro. hecho de ser extrovertido saltó por los aires, porque claro, tú lo que sientes es lo de la extroversión, ¿no? Como que si tú no tienes un feedback, tú llegas con tu extroversión y demás, y tú lo que notas es un muro con el que te chocas, ya llega un punto en que no te chocas y dices, no me voy a chocar. Claro. Y entonces te Lo vuelves, evitas. te recluyes en ti mismo. Al final te recluyes en ti mismo. Y, y eso, al final lo que era una persona totalmente diferente a ¿A cuando quién fuiste? se terminó esa parte del bullying activo y demás. Y lo que he intentado, ¿no? Recuperar, esa persona que he intentado recuperar Ujú. ser. Oye, ¿alguna vez lo supo alguien? ¿Tú se lo contaste a alguien o no? ¿O te lo quedaste para ti, te lo quedaste para ti? O sea, eso lo sabía, los profesores lo sabían. ¿Ah? Eh, ¿Pero porque tú se lo dijiste o era obvio, era evidente? bueno, por un lado era obvio, pero vamos, sobre todo porque se lo ¿A tú dije. se lo decías? Yo considero que era obvio. Claro. Y no hicieron Yo sí nada, que ¿no? les contaba a lo mejor cuando me insultaban, si me pegaban, pero como que no sabían, con los años
me he hecho esa idea, ¿no? No sabían gestionarlo. Ya. No supieron gestionarlo. No sabían cómo, sobre todo ese grupito, ¿no? De los que son más los malotes de la clase, ¿no? De ese que, cómo atajar ese tema y cómo conseguir que esas personas dejaran de ser, al final lo sufren, incluso ellos mismos, los profesores lo sufrían. O sea, que imagínate, intentar gestionar a un chaval que son niños, no sé qué. Claro, no supieron más gestionar. complicado. Vale, y que, claro, me decías que a partir de los 16, bueno, hasta los 16 estuvo este acoso, a partir de ahí es incluso cuando notas más las repercusiones. ¿En qué lo notabas tú? ¿Qué consecuencias tuvo y ha tenido a posteriori? Una de las cosas que veía yo, ¿no? Cuando salí del colegio y demás y empecé en el instituto, primero y segundo bachiller, llegué con la mentalidad, ¿no? Al instituto de cambio, ¿no? El hecho de intentar superar esa etapa anterior, porque ya me había deshecho, entre comillas, ¿no? Claro. De esa gente. A veces ese cambio de centro es como liberador para muchos niños y niñas, claro, ¿no? Que viven esto, sí. El problema, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Habrá casos y casos, ¿no? Claro. Que este cambio de centro al final sí resulta positivo. Lo que pasa que en mi caso me encontré que tampoco ya no sabía cómo hacer. Cómo relacionarte, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que empecé a hacer un amigo, Luis, en tercero de la ESO, cuarto. Empecé a llevarme bien, pero yo no sabía gestionar esa amistad. Yo no sabía, yo no había puesto nunca los límites de una relación de amistad, ¿no? Porque claro. como no había tenido amigos, claro. no sabía hasta qué punto llega una amistad, hasta qué puedes esperar de un amigo, Claro, qué rol tiene en tu vida, qué papel, claro, ¿no? y por ejemplo, con este chaval, bueno, me pegué chocazos, ¿no? A la hora de aprender a ser amigo de... Claro. Pero sobre todo, por ejemplo, lo que estábamos hablando del tema del instituto, yo ya no sabía hacer amigos, yo ya no sabía cómo entablar a lo mejor una conversación. No, eso hoy en día lo sigues, lo has visto tú, lo hemos visto en terapia, ¿no? El hecho de acercarme, saludar, acercarme y hablar, también tenía ciertas exclusiones en el sentido de acercarme a los chavales, y los chavales lo que hablaban era a lo mejor de fútbol, que a mí no me gustaba, claro. A lo mejor de tías o en temas de conversaciones que a lo mejor yo no entraba, claro. No podía entrar. ¿No aportabas? ¿No te interesaba? No. Entonces... también eso era un límite, claro, una limitación. Claro, es una limitación, pero siempre hay forma, ¿no? Al final, hoy en día sigue sin gustarme el fútbol, sigue sin gustarme. Y te relacionas. Y me relaciono, claro, ¿sabes? Y me puedo relacionar porque tienes las herramientas, ¿no? A coger las herramientas, pero en esa época no tenía esas herramientas. Entonces, por eso, cuando hemos estado hablando hasta cuándo dura, te he dicho yo, pues hasta los 18 y tal. Es verdad que la universidad pues ya cambió todo, un poco. La universidad es como todo... más liberal. Claro, más relajado todo, todo ¿no? Más relajado. Todo es más posible, ¿no? No sé, se permite todo, o casi todo. O sea, cuando hay bullying, una de las cosas que se observa sí o sí, obviamente va a haber diferencias, ¿no? Y particularidades en cada individuo, pero hay algo que sí o sí es la inseguridad que se genera, que es un poco, o sea, va de la mano, ¿no? Si no me quieren o no quieren conmigo, automáticamente por dentro el mecanismo es no soy suficiente, ¿no? Entonces la inseguridad es práctica, o sea, va de la mano. ¿Cómo dirías tú que la inseguridad se ha ido manifestando en ti? La inseguridad a la hora, autoconcepto. O sea... ¿Concepto de ti mismo? El concepto de ti mismo lo llevas al suelo. Porque claro, lo que has vivido durante toda la vida es que no eres válido. Claro. O sea, y ya no eres válido en ninguno de los aspectos, ¿no? Ya te consideras tú que no eres válido en ningún aspecto. Lo metes en lo físico, lo metes en lo psicológico, lo metes... esa autoestima queda destruida totalmente cuando normalmente a lo mejor los chavales estaban construyendo
ese autoconcepto, el saber quién eres, cómo te relacionas con el mundo, esa etapa no la tenía yo. Claro. Entonces yo no realmente tampoco sabía quién era. O sea, al principio cuando entramos, una de las cosas es quién eres, ¿no? Uh-huh. Como que intentábamos desenmarañar quién realmente era yo. Porque la duda, ¿verdad? La duda. Porque al final, ¿te acuerdas lo de que estuvimos hablando del tema de las voces, ¿no? Bueno, las voces no he escuchado voces, ¿no? Sino, pero el Gonzalo ese que decía cosas a lo mejor más positivas y el Gonzalo que al final decía, no, esto te lo estás inventando, esto no es. ¿Por qué? Porque es lo que... Vas acostumbrado a escuchar voces, pero voces que has escuchado durante años. Y entonces, eso. exactamente, inevitablemente una parte de ti te lo repite, ¿no? Porque te lo han dicho mucho. Entonces, está el Gonzalo que quiere salir, que es más positivo, que se valora o lo intenta, y por otro lado está el otro que le pisa. Es verdad que eso lo hemos trabajado un montón en terapia y ha ido muy bien eso, ¿eh? Ya, hombre. Sobre todo... Eso ya no pasa, no, afortunadamente. Era agotador para ti, ¿a que sí? O sea, en el sentido de que no, mi mente no daba para más. Exacto. No, es que es un desgaste constante, porque es constantemente estar en un conflicto interno de esto lo estoy haciendo bien o no, en realidad no lo estás haciendo bien, o en realidad lo haces porque no sé qué, es constantemente ponerte en duda. Seguro que todo eso, si quieres, lo puedes explicar mejor. Analizar, o sea, el análisis del análisis, ¿sabes? Y el no llegar a ningún punto, sobre todo lo que es uno de los problemas en ese sentido, ¿no? El hecho de esta persona que te está pisando, es que esa lucha entre esos dos caracteres es que no llegas a un punto. Entonces siempre estás con esa dinámica, siempre ese... Y resulta lo que tú has dicho, ¿no? Resulta agotador porque es que no das para más. Claro, y además, si el origen es el que hemos dicho, luego también es verdad que se convierte en un hábito de pensamiento, ¿no? En un patrón. Entonces, claro, lo que hemos conseguido ha sido cambiar ese patrón. Esto ya no pasa, afortunadamente, pero han sido muchos años que eso es un desgaste, es agotador y a su vez genera más inseguridad. A su vez. Que date cuenta que, por ejemplo, una de las razones principales por las que entré en terapia era precisamente eso. Es que me encontraba perdido con respecto a mí mismo incluso, ¿no? Y cuando lo hemos estado hablando, bueno, pues al final el bullying es lo que había marcado el hecho de esa voz que te pisaba, claro. Y el hecho de que como no tienes autoestima suficiente, como ya eso no existe en ti, esa voz que te pisa es más fuerte, porque la voz que dice cosas positivas es muy pequeña. Claro. No tiene la capacidad suficiente como para... Porque claro, es que es lo que has vivido. Lo otro es lo que están habituados, efectivamente. Vale, y bueno, todo esto entiendo que influye en lo social, lo hemos dicho constantemente, ¿no? Es una repercusión clara en lo social. También... porque claro, la inseguridad, si es conmigo misma, ¿no? También lo vamos a llevar luego, si me relaciono mal conmigo, hago que también de algún modo me relacione mal o no sé relacionarme con otros. Todo eso influye también en el estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo al final, y además lo que hemos dicho, eso que es agotador va a desarrollar probablemente algún problema en el estado de ánimo, no voy a estar tranquilo, no voy a estar bien, no sé si entiendo que tú también viviste algo parecido. O cuando sales, ¿no? Sales con tus amigos, sigue la duda de si realmente, o sea, yo tenía la duda de si realmente eran mis amigos o les daba pena. Exacto. O sea, estaban conmigo por pena, ¿sabes? O si hacían las cosas forzados, ¿no? Ellos por mucho que me decían muchas veces, no, es que yo quiero salir contigo, o cuando me decían te quiero, o cuando me decían que se lo pasan bien conmigo, era literalmente dudar y ponerlo como mentiroso, o sea, decir, no puede ser. Me están mintiendo, claro. me están siendo... condescendiente, me decías tú. ¿A que sí? Eso me lo has dicho mucho y lo hemos hablado mucho. Pero es que, claro, ¿cómo voy a ser suficientemente válido para que me quieran, no? Y eso es con tu grupo de amigos que, afortunadamente, bueno,
no las mismas personas, pero ese grupo que estaba ahí, que a lo mejor eran agentes pasivos durante la etapa de bullying en el colegio, a día de hoy son mis amigos. Ya. O sea, a día de hoy, Juanma, Laura, Diana, Lourdes, son mis amigos. Es que ellos son... yo no sé cuántas veces me habré peleado con Lourdes en el colegio. O sea, y sin embargo es una de mis mejores amigas, ¿no? ¿Habéis hablado de eso alguna vez? Después, tú dices que eran agentes pasivos durante Sí. ese bullying. ¿Lo habéis vuelto, o sea, lo habéis hablado, lo habéis sacado? Se habla, o sea, se habla. Yo intento restar la importancia porque aunque yo haya tenido las consecuencias durante muchos años y esa haya pesado mucho, hasta cierto punto, ¿qué culpa les puedo echar yo a ellos cuando a lo mejor ellos no entendían? Y cuando lo he estado hablando en los últimos años, ellos no entendían las consecuencias que podía tener eso. Claro. O sea, ¿hasta qué punto influye realmente, verdad? ¿Hasta qué punto destruyes a la otra persona? Exactamente, es que es una destrucción total, efectivamente. Y esa inseguridad, si ya es con tu grupo de amigos, o sea, imagínate con alguien que no conoces. Claro. Entiendo que uno, de hecho es algo que observo, ¿vale? Cuando no conoces a alguien, siempre hay, después de esto, ¿no? De sufrir esto, también por otras causas, pero bueno, estamos hablando de este motivo. Hay como una especie de protección, autoprotección inconsciente, ¿no? Que a veces nos hace estar como, pues eso, ese freno echado, ese muro para que no me hagan daño. En tu caso, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Se manifestó esa protección? O sea, por ejemplo, tan simple, o sea, el hecho tan simple, ¿no? ¿Te acuerdas que acabamos de hablar cuando me elegían, ¿no? Y, o sea, cuando elegían el grupo y demás, los equipos, y yo me echaba atrás. Ese mismo gesto lo he hecho yo en eventos sociales, en el sentido de mis amigos están por delante y yo estoy un paso por detrás. O sea, mis amigos están hablando con otra persona, no sé qué, no sé cuánto, que conocen de otra cosa, y en vez de acercarme, integrarme, lo que hacía era echarme para atrás y decir, yo me quedo aquí atrás, que estoy, que es donde sé estar. Claro, Donde reproduciendo lo que has vivido, claro. Exactamente el mismo gesto, el mismo muro, el mismo... Y cada vez se hace el muro más grande. Claro, cada vez cuesta más escalarlo. Cada vez se hace el muro más grande. O sea, ya ves tú que cada vez estás más alejado de ellos, ¿no? Cuando tú estás detrás, cada vez, metafóricamente, cada vez estás más atrás. Cada vez ellos están más alejados de ti. Y, cuesta. O sea, cuesta romper el muro y ponerte en primera línea, ¿no? Y entrarle a alguien y saludar, y alguien que a lo mejor conoce de vista, o alguien que... O cuando tus amigos te llevan a un grupo que a lo mejor tú no conoces y demás, estar relajado y estar tranquilo y simplemente dejarte llevar, ¿no? Y hablar y integrarte en la conversación, escuchar lo que están diciendo para intentar entrar tú en esa conversación, buscar los puntos en comunes para poder hablar. Eso era sobre todo lo que más costaba. Claro. Es que estoy pensando, fíjate qué importante es todo lo que nos estás diciendo, porque este ejemplo último que decías, ¿no? O sea, has puesto varios ejemplos en una situación social, pequeños trucos, podemos decir, o herramientas que te ayudan a conectar con la gente, ¿no? Sí. Pero, claro, eso a lo mejor hay personas que nos ven que les sale de manera natural. Pero qué importante es que se visibilice esto para que realmente sepamos tú has dicho antes lo destructivo que es este acoso, ¿no? Este bullying. Realmente destruye a la persona. Tú probablemente, como se suele decir, de fábrica venías porque te recuerdas antes de los 11 años con ciertas habilidades y dejas de ser tú. Y luego tienes que reaprender, es decir, tienes que desaprender para volver a aprender herramientas que a lo mejor ya tenías, porque te sale de manera natural. Entonces me parece tan importante esto que estás contando para que la gente lo entienda. Y sobre todo, te diría las familias que tienen niños y niñas, ya no tanto para prevenir que mi niño no sea acosado, sino para trabajar en que tu niño o tu niña no sea acosador.
Eso es lo más importante, diría. Sería imprescindible, ¿no?, que dar esas herramientas para detectar cuando tu hijo o tu hija está sufriendo bullying y cuando a lo mejor los comportamientos de tu hijo y tu hija pueden estar... Están generando eso, efectivamente. O sea, yo creo que directamente yo no sé si yo sabría detectarlo, por ejemplo. Yeah. Y he sido el que ha sufrido en su propia carne ese momento, ¿no? Sería genial si esa familia, lo que tú dices, ¿no?, pudiéramos establecer cuáles son las pistas que pueden tener para detectar y atajar de manera lo más pronto posible. Claro. Eso, porque contra más se extiendan en el tiempo, peor. Más... De todas maneras, creo que ya no solo detectar, que también, por supuesto, vamos, para detectar lo que tenemos que hacer es observar, que a veces no observamos. Es lo mínimo y lo primero. A veces el ritmo de vida que llevamos los padres y las madres no nos da lugar de observar qué está pasando en casa y qué actitudes y comportamientos está teniendo el niño. Pero es que antes de eso está la prevención. Es decir, tú educas al niño. Si le educas en respeto, le educas en empatía, le educas en, pues eso, respetar a lo que se supone, de lo común, ¿no?, a lo que es diferente, a lo que... bueno, pues entonces ya estaríamos empezando a hacer un buen trabajo. En cualquier caso, desafortunadamente eso, ¿no?, pues esto ha existido siempre, que es verdad que no sé si tú eso las escuchas, hay muchas personas que dicen, bueno, eso ha existido siempre, lo que pasa es que ahora estamos muy delicados y ponemos la palabra y entonces queremos tomar medidas. Ha existido siempre y siempre ha tenido el mismo efecto devastador. Entonces, independiente, ¿no?, como que ahora, bueno, pues es algo que es negativo en la sociedad y tendríamos que corregirlo. Tú, en tu caso, pues tuviste que corregirlo porque sucedió, desafortunadamente. Tú, eso, estábamos comentando que hace aproximadamente un añito, ¿no?, que empezaste a venir. ¿Qué es lo que te hizo decidirte? Es decir, ¿cuál fue el clic? El clic fue el hecho de levantarme todos los días y encontrarme completamente perdido. O sea, hasta ahora como que había ido un poco por inercia, a lo mejor, podríamos decir, ¿no? El hecho de, bueno, ir haciendo amigos, no sé qué, o sea, haciendo planes. Pero llegó un punto en el que ya la inercia se había perdido y ya era como, oye, que no sé quién soy, me cuesta trabajo relacionarme, no estoy cómodo muchas veces, no estoy cómodo con mis propios amigos, no estoy cómodo con mi propia familia, no estoy cómodo. Claro. Y esa incomodidad fue lo que hizo que yo dijera, también bueno, que había escuchado de vosotros, ¿no?, por una amiga que también estuvo aquí, y cuando escuchaba, ¿no?, los ejercicios, que algunos hemos comentado que, oye, pues este ejercicio ya había lo hemos repetido. este ejercicio lo sé. Cuando yo veía que decía, bueno, ella está tomando esos ejercicios, ella está mejorando, yo decía, coño, yo quiero ser también alguien que esté superando, ¿no? Y sobre todo el hecho de que hasta ahora a lo mejor había considerado que lo había podido hacer yo solo, pero yo estaba detectando que había cosas que no. Claro. Que ya no podía yo hacer. O sea, yo ya me había construido mi grupo. Ya, bueno, mis grupos. Porque tenías, claro. Tengo varios, ¿no? Me he construido mis grupos. O sea, soy una persona un desarrollo profesional muy bueno. Me desarrollo profesionalmente estupendamente. Claro. Pero... había un tope, ¿no? Había cositas que todavía quedaban ahí, claro, y que me hacían infeliz. Claro. Y sentías esa parte de cuando te levantabas que tú decías, bueno, tengo todo, como se suele decir, he mejorado mucho, he conseguido mucho, no soy el que fui, he crecido, pero hay algo que no sé detectar qué es lo que es que no me deja terminar de sentirme pleno, ¿no? Y tal vez fue ahí eso que, bueno, yo también quiero sentirme bien, tengo derecho, claro, a eso también, ¿no? Sobre todo el hecho de lo que acabas de decir, ¿no? El derecho. El derecho. Que a veces pensamos, a veces parece que se pierde, ¿no? Siento que no lo tengo.
el derecho a ser querido, el derecho a estar bien, el derecho a ser suficiente, el derecho a que me respeten, ¿no? A todo eso. Tú has mejorado un montón, ¿eh? En general, por supuesto, todo este trayecto, este recorrido que hiciste solo. Este año también has mejorado un montón de cosas. Creo que nunca te he felicitado, Gonzalo. Lo voy a hacer ahora, aquí. Tengo que decir que Gonzalo es buen paciente, ¿eh? Es buen paciente. No todos los pacientes son buenos pacientes, no por nada, sino porque tú sí sigues pauta, eres constante, o sea, y además vas sin prisa, que eso es importante también, ¿no? Hay personas que quieren venir, pum, pum, y ya está. Y hay cosas que se pueden rápido y hay cosas que no tanto. Estamos hablando de que, pues estamos hablando de la persona, de algo tan profundo como todo lo que nos estás diciendo, cómo vamos a resolverlo tan pronto como en un mes, ¿no? Claro. Pues no. O sea, pero es que algo que venía de los 11 años, exacto, ¿no? Algo son que muchos de manera años. activa, son 6, 7 años y ya lo vas arrastrando. O sea, que tengo hecho 28 años, o sea, hace 17 años que empecé con esto, o sea... yo sabía que eso no iba a ser un proceso... fácil ni rápido, claro. Totalmente. Por eso que ha sido, bueno, digo eres, ¿vale? Porque todavía seguimos trabajando, ya estamos casi terminando, diría, ya nos quedan muy poquitas cosas, pero sí quiero felicitarte porque fíjate todo lo que nos cuenta, ¿no? Desde dónde has estado y hacia dónde vas o estás, incluso diría ya, ¿no? A mí me gustaría también porque, hombre, es una historia que nos puede entristecer, ¿no? O enfadar incluso, pero también quiero que terminemos con qué se puede conseguir, ¿no? Hemos dicho que al principio decía que es complejo reestructurar todo eso, pero se puede, que este es el mensaje que siempre pretendo dar a través de este programa, que se puede, que las personas que nos escuchen, bueno, no sé si llegará algún adolescente incluso, puede ser que sí, pues que tengan esa esperanza de que se puede. Aunque en el momento a lo mejor uno cree que no hay salida. En ese momento tú no le ves salida, tú te acostumbras a eso. Claro. Y dices, esta es mi realidad. Y esto es lo que hay. Y no, eso es lo que tenemos que decir, que no, que tú eres el mismo, pero digamos una versión 2.0 maravillosa, ¿verdad? Con mucho más aprendizaje, herramientas y demás. Sí me gustaría eso, que pudiéramos concretar un poquito más sobre las cosas en las que tú has observado, sentido, que has evolucionado, mejorado a través de todo el trabajo que has realizado tú y nosotros, vamos. O sea, ya el otro día estuvimos hablando, ¿no? Una de las cosas era el tema de la resiliencia, ¿no? Ahora que está mucho en boga esa palabrita. Palabra. O sea, todo el mundo tenemos un tatuaje que pone resiliencia. Otra cosa es que lo seamos, ¿eh? Otra cosa es que seamos resilientes. Pero lo tenemos, marcado. El tatuaje lo tenemos. La resiliencia estaba ahí porque había salido yo solo, ¿no? De ciertas cosas que había supuesto el bullying. Pero ahora más. Sobre todo ahora desde... La conciencia, ¿no? También, ¿no? No verlo como una lucha a lo mejor. ¿No verlo como? Como una lucha. Claro. Que antes, o sea, ser resiliente lo veía como algo que tiene, o sea, algo que supone una lucha. Y a lo mejor ya no me veo... No tienes que batallar, no tienes que lucharlo. Guerreando. Lo has superado, ¿no? Sería esa la diferencia. Ya la resiliencia viene de manera natural, ¿no? De manera tranquila, sosegada, sin tener que estar empujando, sin tener que estar... Simplemente, bueno, te viene a lo mejor un pensamiento o te viene a lo mejor un momento que a lo mejor no es súper positivo, en el ambiente de trabajo, los amigos, no sé qué. Lo vives, lo aceptas y vuelves otra vez a tu punto de tranquilidad mental. De calma. De calma. La resiliencia, uno. El autoconcepto, o sea... La autopercepción. La autoestima que hace nada lo estuvimos hablando, ¿no? Oye, que es que yo antes no me decía ciertas cosas, ¿no? O si me lo decía, era al revés, lo que al final acaba volviendo en algo negativo, te está engañando a ti mismo. Y hoy en día me sale natural, lo primero que me sale es a lo mejor sí decirme cosas positivas, ¿no? Uh-huh. Y de mirarme al espejo y no ver un extraño y ver en el espejo a alguien que te gusta, que el reflejo que devuelve, ¿no?
Que no rechazas. Que no rechazas. Claro. O sea, que te gusta, que aceptas, que... De delante del espejo, que te acuerdas. ¿El qué? El ejercicio el de ejercicio delante. que hicimos, ¿no? O sea, y ese es quién es, ¿no? Cuando lo tuvimos que hablar, era un poco hablar en tercera persona, ¿no? Y recuerdo perfectamente como te decía que era una persona triste, ¿no? Creo que te dije eso, que era triste, o que también me habían dicho que tenía la mirada de una persona de los ojos tristes, ¿no? Hoy no lo veo. Qué bien eso. Hoy en el espejo pues veo a Gonzalo con sus cosas. Como todo el mundo. Como todo el mundo. Claro. Pero sin minarte, sin condenarte, porque es que te condenas a ti mismo por el defecto X que a lo mejor no te gusta del todo. Claro. Y que tal. Y al revés, al final te aceptas como eres y te sientes más tranquilo con el mundo, ¿no? Vives más abierto al mundo, porque cuando te sabes resiliente, cuando te sabes fuerte, cuando te sabes, tú no te cierras, simplemente tú estás abierto porque sabes que venga lo que venga, da igual, o sea, lo voy a superar, voy a poder con eso, ¿no? Soy suficientemente fuerte, soy suficientemente valiente, soy suficientemente resiliente para superar eso. El sabértelo muchas veces es más importante que a lo mejor incluso serlo. Exacto, porque ya te enfrentas diferente. Claro, exactamente. O sea, si vives creyéndote que no vas a poder, que no eres suficiente, que no eres... al final, venga como vengan las cosas, tú ya lo estás viviendo desde el polo más negativo posible. Exactamente. Y vives encerrado en ti. Si tú te sabes fuerte, te sabes, estás relajado, estás tranquilo, estás abierto, porque puedes. Claro, tienes mejores cartas para jugar. Lo que tenga que venir, ¿no? Que vendrá, que todo viene. Que todo viene, al final todo viene. Claro, pero ¿cómo lo enfrentamos? O sea, ¿con seguridad o no? ¿Con confianza o no? Obviamente a la gente que no ha pasado bullying, que tiene una buena autoestima, que esas personas también sufren otras cosas, circunstancias, claro, en la vida, ¿no? O sea, pero claro, lo viven desde... O sea, ellos saben... O sea, es que ni siquiera lo saben, a lo mejor, es que no son a lo mejor ni conscientes, porque como no lo han tenido que desarrollar, a lo mejor no son conscientes de que ellos pueden. Yo he tenido que aprender, que interiorizar el hecho de que sí, puedo. Y eso se ha ido trabajando en las sesiones, en las terapias, poco a poco, porque obviamente esa destrucción no se va a recomponer en 2 sesiones, en 3 sesiones. ¿Y a nivel social, cómo te encuentras ahora, Gonzalo? Pues, o sea, el hecho de yo verme y decir, oye, que es que le caigo bien a la persona y no necesito pensar cómo caer bien, no necesito... antes lo hacía, ¿no? Como era como un acto muy premeditado, claro, un acto muy forzado. Y ahora es, oye, no, es que yo caigo bien de manera natural. Claro. No te lo tienes que plantear. No lo tengo que plantear, o sea, simplemente saludo, hablo, soy amable, como yo soy, claro, y ya. Y ya está. O sea, y esa naturalidad, esa relajación, yo creo que la gente lo nota. Se transmite, ¿no? ¿No? Una vez estuvimos hablando de qué postura tomas, ¿no? A nivel lenguaje no verbal. Lenguaje corporal, qué postura tomas y eso que refleja, ¿no? Y muchas veces incluso que tú reflejas, tú tomas una postura corporal y lo asumes dentro de ti, ¿no? Lo incorporas ese mismo, te pones a reír, sonríes y al final acabas sonriendo internamente, ¿no? Pues eso mismo, esa postura que se refleja, que la gente lo ve, yo creo que es real. O sea, esa tranquilidad, esa amabilidad, yo creo que la gente se siente... lo transmite, lo irradias. Claro. Sí, que a lo mejor si estás tenso, si estás analizando, pues se transmite también eso y tampoco fluye la conversación o la interacción. O sea, yo cuando antiguamente
yo sabía qué imagen estaba dando, pero no sabía salir de esa imagen. La imagen de esta persona como oscura, ¿no? O como que no sabía la gente cómo tomarla, porque lo que es que había 200 máscaras, 200 pantallas, 200 paredes, Claro. que tú te habías ido construyendo, y que te estaban alejando a la otra persona y que no comunicabas, no Claro. Por esa transmitías. protección también que decíamos, claro. Porque es que te habías construido esa coraza. Claro. O sea, hay o cuando una amenaza viene, ¿no? Hay dos formas de reaccionar normales, ¿no? Una es echarte para adelante y atacar, ¿no? Y otra es... Huir. haz- Huir, ¿no? Claro. O quedarte... O sea... evitarlo. Ujú. Y esa es la actitud que yo había tomado, y eso se reflejaba en el sentido de las personas se sentían también cómodas con... Y hoy no. Hoy no. Oye, y otra cosa importante, cuando se sufre este acoso, pues al final, tú mismo lo estabas diciendo, existe esa sensación de vacío, de soledad, ¿no? Estoy solo, a pesar de no querer estar, quiero relacionarme y no me dejan o no puedo, o no sé. Ahora que las cosas están más ordenadas, considero que el trabajar la soledad, pero desde un punto de vista positivo, ¿no? También desde la elección o desde si me viene la soledad, la encajo bien, la acepto, no llevarlo a esas vivencias o sensaciones que tú experimentabas en esa época. ¿Cómo es fácil, es difícil reconciliarse con la soledad? Reconciliarse con la soledad, yo creo que a lo mejor es a veces incluso más difícil que reconciliarte con la gente que te hizo bullying en sí, ¿sabes? Te sientes muy incómodo cuando todavía no has atajado, ¿no? ese problema, y lo huyes, porque lo recuerdas tan mal, o sea, que sentías que que no pertenecías al mundo, o sea, y a lo mejor cuando, por una circunstancia, por trabajo, lo que sea, ¿no? Te ves obligado a estar un tiempo X solo. Uh-huh. Ya iba yo con ese miedo a verme solo. Claro. Y sobre todo, por ejemplo, una de las cosas es el creer que la gente, o sea, el creer que la gente te está viendo solo. Y ¿qué van a pensar, no? ¿Y qué van a pensar? ¿Qué están pensando cuando me ven solo? Claro. Cuando me ven sentado, almorzando solo. Cuando me ven caminando solo. Como que no tienes con quién. Vuelve esa parte, a lo mejor no inconsciente, de no es suficiente como para estar acompañado, algo así. ¿Cómo llevas tú esa parte de la soledad ahora? O sea, lo hemos ido trabajando bastante. Y es la tranquilidad, que lo voy a volver a reiterar, es la tranquilidad, el hecho de estar tranquilo, estar relajado, no importa, o sea, sí, a lo mejor te puede aburrir, o lo que sea, ¿no? A lo mejor, pero no es miedo. Claro, qué importante eso. No es miedo, es que hay veces que tú eliges la soledad, ¿no? Hacer un viaje solo, vas al cine solo porque quieres ver una película X que no quiere ver nadie más. Vas. Y mucha gente no lo hace. O sea, hay gente que, por ejemplo, yo tengo amigos que si hemos hecho una reserva en un restaurante o lo que sea, se esperan en el coche, o se esperan fuera, sobre todo se esperan en el coche, hasta que viene el resto para entrar y sentarse. Fíjate. Y yo lo pienso hoy y digo, qué tontería, ¿sabes? Claro. O sea, ¿qué más da entrar y decir, oye, tengo Estoy una reserva? ya está. Y te sientas. O sea, hay una mesa que tiene seis Sillas. Pues, sillas. O sea, evidentemente no vas a comer solo. Y sin embargo... Cuesta eso, ¿verdad? Cuesta. Pues imagínate una persona que la soledad le ha venido por tanto tiempo y sin elegir. Claro. Claro.
esas connotaciones negativas, ¿no? Pero al final, fíjate que me quedo con... Tú dices que lo estás repitiendo mucho, pero lo repites, no creo que sea mucho, pero lo has repetido porque se valora mucho cuando no lo tienes, que es la calma, la tranquilidad. Cuando no se experimenta la tranquilidad por lo que sea, las circunstancias de vida que sea, no estás tranquilo, es decir, estás intranquilo, estás ansioso, estás preocupado, tienes miedo, lo que sea. Cuando consigues la calma, consigues la tranquilidad, se valora tanto que yo te diría que, bueno, la felicidad está muy bien vista, pero oye, dame tranquilidad, que con eso me basta y me sobra. Entonces es normal que lo valores y me alegra mucho que sientas eso, la tranquilidad. O sea, es que brutal es la diferencia. Ahora, el día a día, todo. O sea, es que yo creo que lo he repetido en todos los aspectos, ¿no? En el hecho de la autoestima, en el hecho de la soledad, todo hay, al final Lo social, todo. lo he ido enfocando a la tranquilidad, a la relajación, en la paz mental. Porque cuando sufres bullying, te conviertes en un superviviente, a lo mejor. Exactamente. Estás todo el rato luchando con todo, en todos los aspectos de tu vida. Todo lo ves como una lucha, todo lo ves como una pelea. Y cuando lo trabajas y vas trabajando esos flecos, vas trabajando los distintos ámbitos, ¿no? ámbitos en los que te ha afectado, al final como que se va liberando, claro, una carga, se va liberando otra, se va liberando otra. Y te quedas relajado. Por eso, claro, digo lo de la tranquilidad. Claro, sin lastre. O sea, yo evidentemente soy feliz. Evidentemente soy feliz. Pero lo que valoro muchísimo, ¿no?, es el hecho de estar relajado, estar tranquilo. Qué bien. Bueno, me encanta eso que me dices. Para terminar, me gusta esa frase, ¿no? Qué bueno es estar tranquilo, no estar relajado. Pero bueno, sí también me gustaría, no sé si a ti se te ocurre, pues las personas que nos escuchen, ¿no? Antes hemos hablado un poquito de eso. No sé si quieres recomendar algo, aconsejar algo, niños, adolescentes, familia, población en general, algo que tú creas importante. Uno, que lo digan. Dos, que si ven que no la primera persona que se lo dice no la atiende por lo que sea, sean tus padres, o sean los profesores, sea quien sea, se lo dices a alguien más. O sea, no te quedes ahí. Y si hace falta gritar, grita. Pero el hecho no es una carga que tú tengas que llevar porque te ha venido y te la tienes que comer, ¿no? Es una circunstancia, claro, que si quieres, puedes obtener ayuda para salir de ahí. Y lo siguiente es que no pasa nada si a lo mejor acudes a un profesional para tratar ese tema, aunque tú consideres que no pasa nada. Uh-huh. Tú a lo mejor estás asumiendo una normalidad que no es normal. Claro. Estás asumiendo ciertas cosas de ti o de tu mundo o de tu realidad que no son normales, simplemente que estás acostumbrado. Estás acostumbrado a eso. Claro. Oye, pues, ¿y si voy y que me ayuden, uh-huh, a tratarlo, aunque tú creas que no te pasa nada? Simplemente a decir, oye, yo estoy aquí porque sufro o he sufrido bullying y yo creo que eso quiero hablarlo con alguien que sepa darme herramientas para. Es que estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque aunque a lo mejor la persona crea que todo está bien, ¿no? Porque se ha desarrollado bien a posteriori y demás, pero es verdad que si se ha tenido una experiencia de ese tipo, ¿no? Podemos hablar de cualquier tipo de maltrato, acoso, abuso, podemos hablar desde abusos sexuales, bullying, moving, maltrato dentro de una relación, aunque sea solo por confirmar, sí, que está bien todo, yo sí que recomendaría asistir y pedir ayuda, porque lo más probable es que no esté todo bien, porque son experiencias tan fuertes, tan duras y que te marcan, como decíamos al principio, te hieren. Entonces es tan importante asegurarnos de que no está teniendo una repercusión en el presente,
que probablemente la está teniendo y a lo mejor no soy consciente del todo, que por probar, como digo yo, prueba, empieza, que no es necesario, déjalo estar, pero al menos que haya esa confirmación de, oye, está todo correcto. Pero es que son experiencias que marcan, yo te diría que sí. O sea, había un ejemplo de una profesora que intentó hacer algo y ponía el ejemplo de una puerta, ¿no? A la que tú empiezas a clavarle con un martillo, clavar clavos, ¿no? En la puerta. Después tú sacas los clavos y vale, ya no tienes los clavos, pero los agujeros se han quedado. Los agujeros se han quedado. O sea, tú a lo mejor estás pensando que está todo bien y a lo mejor está ahí ese agujero, ¿sabes? Que no hace falta tampoco ir a terapia. O sea, que la gente que va a terapia no necesita estar destrozada para ir. O sea, no esperes a estar por los suelos, a tener... sí, a sentirte infeliz, a sentirte, ¿no? Con un estado de ánimo pues apático o algo que, bueno, simplemente estar, de hecho, en tu grupo de amigos. Ya, sí. No, es maravilloso, pero ¿sabes qué observo? Y me alegro mucho de ello. Observo que generaciones de gente más joven lo normaliza muchísimo. Sí. Yo tengo grupos enteros, de chavales y chavalas jóvenes. O sea, me parece estupendo y maravilloso quitar ese estigma, ¿no? Que y además se genera inercia, ¿no? El hecho de decir... Exacto. O sea... Si ha ido esta y esta, bueno, pues voy yo a probar también, ¿no? Y que se diga. Por eso también está este proyecto, ¿no? Este podcast, que la idea es, pues, llevar casos reales a la gente que nos pueda escuchar y que, aparte de, por supuesto, que la persona comparta su experiencia, también que se visibilice más, es decir, que se normalice el asistir, ¿no? Para que, bueno, sientan esa accesibilidad, ¿no? Sin barreras, sin problemas, como muchas veces me dicen, oye, es que como que hay que estar loco para ir. Pues yo no tengo ningún loco, yo siempre lo digo, yo en mi consulta no tengo ningún loco. Yo tengo gente como tú, como yo, pues que tiene sus problemas y sus cosas y que en un momento dado pues requiere de cierta ayuda, como otro tipo de profesionales. O sea, así que... cuando lo que dices, ¿no? A lo mejor, o sea, muchas veces no vas al dentista porque te duela una muela. Muchas veces vas al dentista para hacer revisión. Por lo menos aquí sí hay que hacer de vez en cuando una revisión para mejorar cierta cosita que no me gusta, que creo que... Pues hecho igual. Exactamente. A lo mejor, oye, mira a ver qué tal ciertos ámbitos de tu vida y a lo mejor te saca algo que tú a lo mejor no estabas siendo consciente y a lo mejor para otras cosas te da herramientas que necesitas. O sea, exactamente. No te contamos con todas las herramientas. Exactamente, imposible. De todo, absolutamente de todo, ¿no? De todos los ámbitos. Y ir a terapia, acudir a un profesional que sí sabe dar herramientas es importante. Claro. Pues Gonzalo, nos quedamos con esto, si te parece. Yo quiero agradecerte de verdad que hayas venido, pero también que te hayas abierto, porque sé que te has abierto en canal. Sí. ¿A que sí? Lo sé. Y eso te lo agradezco un montón porque no es fácil, ¿vale? Y bueno, yo encantada de que vuelvas a venir para contar tus cosas o para traer una amiga y hablamos y comentamos otras cosas a modo de tertulia, lo que queramos, porque conversaciones seguro que tenemos 1000. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Encantadísimo de venir. Pues muchas gracias por oírnos, vernos y hasta la próxima.